Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. El objetivo de la NIF 15 es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente. Modelo de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. Paso 1. Identifica el o los contratos con los clientes. Paso 2. Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. Paso 3. Determinar el precio de la transacción. Paso 4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño en el contrato. Y paso 5. Reconocer los ingresos cuando o conforme la entidad cumpla con una obligación de desempeño. Bien, el paso 1, identificar el contrato con el cliente. El contrato con un cliente se contabilizará cuando se cumplan todos los criterios siguientes. 1. Aprobación del contrato. Las partes del contrato deben haber aprobado el acuerdo, ya sea por escrito, de manera oral o siguiendo prácticas tradicionales del negocio, comprometiéndose a cumplir con sus respectivas obligaciones. 2. Identificación de los derechos. La entidad debe ser capaz de identificar los derechos de cada parte en relación con los bienes o servicios a transferir. 3. Condiciones de pago. La entidad debe poder identificar las condiciones de pago asociadas con los bienes o servicios a transferir. 4. Fundamento comercial. El contrato debe tener un fundamento comercial, es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato. 5. Probabilidad de cobro. Es probable que la entidad cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente. Paso 2. Identificar las obligaciones de desempeño del contrato. Al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente a un bien o servicio o un grupo de bienes o servicios que es distinto o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. 3. Determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el monto de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios prometidos al cliente, excluyendo los importes cobrados en nombre de terceros, por ejemplo, ciertos impuestos sobre las ventas. Es importante tener en cuenta que el precio de la transacción puede variar en función de descuentos, devoluciones, incentivos, penalizaciones y otros elementos variables. Por lo tanto, se deben considerar estas variaciones al estimar el precio de la transacción. Paso 4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Este paso implica distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño identificadas en base a los precios de venta independientes. Y paso 5. Reconocer ingresos. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos al cliente. Un activo se transfiere cuando o a medida que el cliente obtiene el control de ese activo. A continuación vamos a ver un caso práctico sobre NIF 15. En este caso tenemos un contrato de construcción. La empresa Construcciones XYZ firma un contrato para construir un edificio por 400 millones de unidades monetarias. El proyecto tiene una duración estimada de 3 años y los pagos se realizan en función de los costos incurridos más 20% de margen de ganancias. El presupuesto de costos es de 320 millones de unidades monetarias. Muy bien, vamos a aplicar el método de los 5 pasos que nos dice la NIF 15. En el paso 1 tenemos que identificar el contrato.
El contrato de construcciones XYZ y el cliente es un acuerdo que crea derechos y obligaciones. Paso 2. Identificar las obligaciones de desempeño. La obligación de desempeño es la construcción del edificio completo. Paso 3. Determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción acordado es de 400 millones de unidades monetarias. Paso 4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Dado que hay una única obligación de desempeño, que es la construcción del edificio, el precio total de 400 millones de unidades monetarias se asigna a esta obligación. Y el paso 5 es reconocer los ingresos cuando se satisfacen las obligaciones de desempeño. En este caso, la empresa reconoce los ingresos a lo largo del tiempo a medida que se completa la construcción, ya que el cliente recibe y consume los beneficios a medida que la construcción progresa. Para medir el progreso, Construcciones XYZ puede utilizar un método basado en el costo incurrido o el avance físico de la obra. En este caso hemos utilizado el método del costo incurrido. Muy bien, aquí tenemos los datos del contrato: 320 millones de unidades monetarias es el presupuesto, la duración son 3 años, el margen de ganancias es 20%. Los costos incurridos en el año 1, según valorización, tenemos costo de materiales 70 millones, mano de obra 20 millones y gastos indirectos de la construcción 10 millones. Todo esto nos suma un costo total en el año 1 de 100 millones de unidades monetarias. A eso le agregamos el 20% de margen y tenemos 20 millones de utilidad, ¿no? De margen de ganancia. El ingreso total sería la suma del costo más el margen, eso nos da los 100 millones de unidades monetarias. Y tenemos un avance de obra del 31.3% que se calcula, ¿no? El costo incurrido entre el presupuesto total de la obra, ¿no? Que es 320 millones. Muy bien, ahora realizamos el asiento contable, ¿no? Utilizamos la cuenta cuentas por cobrar comerciales, que va en el debe, los 120 millones, ¿no? De unidades monetarias, que es el ingreso, y abonamos a la cuenta ingresos por servicios de construcción, que va a haber los 120 millones de unidades monetarias. Caso práctico número 2. La empresa Electrodón S.A. vende electrodomésticos a minoristas y ofrece un acuerdo comercial que incluye un rebate, descuento por volumen de compras. Si el minorista compra más de 1.000 unidades del producto X en un año, recibirá un rebate del 5% del precio de compra total de esas unidades. Se estima que el minorista superará las 1.000 unidades debido a su historial de compras. Muy bien, vamos a aplicar el método de los 5 pasos de la NIF 15. Paso número 1. Identificar el contrato. El contrato de venta con el minorista incluye el rebate como un componente del contrato. Paso 2. Identificar las obligaciones de desempeño. La entrega de los electrodomésticos es la obligación de desempeño. Paso 3. Determinar el precio de la transacción. Se ha realizado la primera venta, ¿no? Con un precio unitario de 500, una cantidad de 600, eso nos da una transacción de 300.000. Sin embargo, a estos 300.000 hay que descontarle el 5% de descuento por volumen, que se estima que la compañía va a superar el volumen de las 1.000 unidades, esto debido a su historial de compra, ¿no? Entonces tenemos un descuento del 15.000, ¿no? Que es el 5% de 300.000, ¿no? Nos da 15.000 unidades monetarias el descuento por volumen. Entonces el precio de la transacción sería 285.000, ¿no? Que son los 300.000 menos los 15.000. Sería el precio de la transacción. Paso 4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. El precio de la transacción, 285.000 unidades monetarias, se asigna a la entrega de las 600 unidades de electrodomésticos. Paso 5. Reconocer los ingresos cuando se satisfacen las obligaciones de desempeño. Los ingresos se reconocen a medida que se entregan las unidades. Muy bien, vamos a reconocer entonces, se ha realizado la primera venta, se ha emitido la primera factura por 600 unidades a un precio de 500, eso nos da un importe de 300.000 unidades monetarias. Pero a la vez hay un descuento comercial, ¿no? Se estima que la compañía va a superar, el cliente va a superar la compra de 1.000 unidades, entonces tenemos que hacer el cálculo, la estimación del 5%, ¿no? Del descuento, que nos da en este caso 15.000, y tenemos los ingresos
eh, ¿no? Que reconocer los ingresos por 285.000. El asiento contable sería el siguiente. Cuentas por cobrar, se cargan, van al debe los 300.000, que es el importe de la factura emitida. Ingresos por venta de electrodomésticos sería los 285.000, ¿no? Que es el importe de la transacción. Y una cuenta por pagar al cliente de los 15.000, que es por el descuento comercial al cual tiene derecho, ya que se estima que la compañía, el cliente, va a superar las 1.000 unidades de compra, ¿no? Durante el año. Muy bien, con eso concluimos y nos vemos pronto.